La música es una de las artes más importantes en todo el planeta y cuenta con una privilegiada importancia para el ser humano, pues nos permite expresar miedos, alegrías y una gran variedad de nuestros sentimientos más profundos. Es a través de la música que podemos canalizar todo tipo de emociones y provocar que una persona aliviane sus penas o hacer crecer su felicidad dependiendo del caso. Todo lo anterior le permite al cuarto arte poder conectar de una forma más penetrante e íntima en los seres humanos. La gran importancia que la música tiene en todo el mundo también la convierte en una de las industrias más poderosas e influyentes de toda la historia. Según datos de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, que es la organización que representa los intereses de la industria de la grabación por todo el mundo, el valor de la industria discográfica global es de más de 25.900 millones de dólares aproximadamente, cifras que hacen de la industria musical un verdadero imperio capaz de mover excesivas masas de personas y descomunales ganancias monetarias. Dentro de los variados géneros que componen la música, el rock and roll y el pop han destacado principalmente a lo largo de la historia, gracias al apoyo de enormes figuras capaces de liderar a toda una generación de oyentes y cautivar al público mundial con talentos fuera de lo común. Del lado del rock and roll, tenemos al inigualable Elvis Presley, considerado un mito fundacional del género y visto como su piedra angular. El tiempo se encargaría de establecer a Presley como el único rey del rock and roll. Años después, el pop se convirtió en el género más popular en el mundo y fue moldeado y revolucionado por el incomparable Michael Jackson, quien gracias a sus enormes contribuciones en la historia de la música y la danza, se convirtió en el indiscutible rey de la música pop. Elvis Presley y Michael Jackson, los reyes del rock and roll y el pop respectivamente, ambos íconos musicales que significaron un gran crecimiento tanto de calidad así como financiero para la industria musical global, y que aún hoy en día sus legados siguen inspirando y cimentando a un gran número de artistas de toda clase, inmortalizados en la genialidad de sus obras y que afortunadamente para la historia de la música pudieron verse cara a cara. Pero, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Y qué tipo de hechos unían la vida de Michael Jackson con la de Elvis Presley? En este video nos adentraremos en la realeza de la música global para conocer la relación entre dos de los monarcas más poderosos e imponentes de la historia musical, el rey del pop Michael Jackson y el rey del rock and roll Elvis Presley. Era el día 8 de enero de 1935, ubicándonos en Tupelo, Mississippi, cuando Gladys Presley, de 22 años de edad, daba a luz a sus gemelos, Elvis Aaron y Jesse Garon, quien lamentablemente falleció prácticamente al nacer, hecho que desencadenó en que el pequeño Elvis fuera criado con cierta sobreprotección por parte de su madre y su padre, Vernon Presley. Para el mes de noviembre del año 1948, cuando Elvis contaba con tan solo 13 años de edad, él junto a su familia se mudaron a Memphis, Tennessee, donde radicaron definitivamente después de varios cambios de residencias y trabajo debido a las necesidades económicas. Cuando Elvis cumplió 19 años de edad, entró de lleno en el mundo de la música, con ayuda de una guitarra que le habían obsequiado sus padres y un pequeño amplificador. Presley grabó lo que se convertiría en su primer disco, en un modesto edificio ubicado en el centro de Tennessee. El material contenía una notoria influencia por los ritmos que estaban sonando en aquel entonces, el blues y el jazz mezclados con la música gospel que él acostumbraba cantar en la iglesia. Aquel sencillo de Elvis fue programado para sonar en la estación de radio local. Rápidamente, los oyentes comenzaron a llamar para averiguar quién era el cantante, ya que muchos asumieron que se trataba de un afroamericano, algo que se convirtió en el distintivo inicial de Presley, un blanco con voz de negro. Por lo anterior, lo que comenzó siendo su primera aventura musical se transformó en un éxito sólido, vendiendo 20,000 copias aproximadamente en aquel entonces, números bastante sorprendentes y prometedores para un joven que apenas si se había hecho de publicidad en la estación de radio de su localidad. Sin embargo, la primera presentación de Elvis en público, en el año de 1954,
es recordada como un total desastre. Se le criticó todo, incluyendo el uso de pantalones de mezclilla, algo que Presley hizo por necesidad y no por gusto. Un año después, en 1955, el primer tour musical de Elvis comenzó por el sur de Estados Unidos, y su fama se comenzó a expandir por el país, desencadenando en que Presley abandonara su primer sello discográfico, Sun Records, para aceptar un jugoso contrato con la compañía disquera líder del momento, RCA. El inevitable éxito para Elvis Presley comenzaba a llegar. Las personas adultas de entonces se encontraban sorprendidas por las imágenes que recibían de las actuaciones de Presley a través de los televisores, las cuales también asombraban a los jóvenes y sobre todo a las jovencitas de entonces. Las actuaciones de Elvis se consideraron controvertidas principalmente por su forma de bailar. Presley se contorsionaba en el escenario en un frenesí de movimientos de baile que se consideraron muy eróticos y atrevidos para la época, todo al ritmo del emergente rock and roll. Los más ortodoxos reaccionaron negativamente ante la popularidad que el rock and roll estaba ganando. This rock and roll rhythm has been the seed of trouble, and we want to keep trouble out of Jersey City. Rock and roll has got to go. A pesar de lo anterior, el joven de Memphis comenzó a provocar una total locura entre una juventud llena de rebeldía y que comenzaba a adorarlo, marcando el inicio del fenómeno Elvis Presley. Tan solo 2 días después de haber cumplido los 21 años de edad, Presley regresó a los estudios de grabación para lanzar su sencillo Heartbreak Hotel el día 27 de enero de 1956. Canción que se hizo especial después de la forma en que Elvis la interpretaba y que se mantuvo 8 semanas en el primer puesto de la preferencia del público. Nunca antes se había conseguido tal éxito para un artista que apenas comenzaba. Durante el mismo mes que su disco Heartbreak Hotel incursionaba en el mercado, Presley realizó su primera aparición en televisión, llena de movimientos semieróticos y muy atrevidos para entonces. Tal fue el escándalo de sus frenéticos bailes que la audiencia adulta de aquel momento solicitó a los productores de los programas televisivos que cuando se presentara Elvis Presley lo tomaran solamente de la cintura hacia arriba, y de esa forma evitar observar lo que ellos llamaban movimientos amorales y de mal gusto. Pese a lo anterior y dejando de lado sus bailes, el rango de voz de Presley estaba conquistando cada vez más al público, y su fama comenzaba a traspasar fronteras. En Europa, su más reciente trabajo, Heartbreak Hotel, era también un éxito rotundo. Posteriormente vendrían muchos más por parte de la pareja de compositores y productores musicales Jerry Leiber y Mike Stoller, así como también destaca la importancia del compositor Otis Blackwell en la exitosa discografía de Presley. Éxitos como Hound Dog y Don't Be Cruel tuvieron una aceptación notable entre el público, siendo esta última la canción que se mantuvo durante 11 semanas consecutivas en la lista de popularidad en América y Europa. Elvis Presley era ya un éxito rotundo seguro, capaz de atraer enormes oleadas de personas, algo que los productores de entretenimiento de entonces tenían muy en claro. Por ello, decidieron explotar y expandir su talento más allá de la música. El cine se había puesto a los pies del joven de Memphis. Fue la cinta Love Me Tender en la que Elvis hizo su debut en la pantalla grande, filme que fue producido por David Weisberg, quien también había rodado la película Rebelde sin causa, protagonizada por James Dean y Natalie Wood. La incursión de Presley en el cine trajo consigo opiniones divididas. Por una parte, habían quienes consideraban que debía regresar a la música y olvidarse de la actuación, esto último siendo algo que no le brindó buenas críticas. Sin embargo, en aquellos años, estar en el cine significaba estar presente en todos lados, sin mencionar que para los estudios cinematográficos, Elvis Presley era sinónimo de éxito en taquilla. Abruptamente para el año de 1957, se corría el rumor de que la joven estrella del rock and roll se enlistaría en el ejército de los Estados Unidos. Siendo Presley ya una estrella internacional, el anuncio de su reclutamiento en las fuerzas militares norteamericanas se convirtió en un gran movimiento de marketing por parte de los allegados a Elvis, quienes gozaron cuando cada uno de los sencillos que Presley lanzó en el primer semestre del año de 1957 se convirtieron en número 1, además de que promovió de manera definitiva el orgullo patriótico hacia su nación
cuando el día 24 de marzo de 1958, el joven de Memphis se alistó oficialmente en el ejército estadounidense como un soldado raso. Do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance. Private Presley, you'll be in charge. Address from now on. Congratulations. Durante 1958, la popularidad de Elvis Presley estaba en lo más alto y aún no llegaba al límite. Por lo mismo, fue impactante para el público observar al más grande ídolo juvenil del momento cortándose su característico cabello negro, vistiendo como soldado y partiendo a una guerra de la que quizás no regresaría con vida. El recluta Presley había sido enviado a Alemania, donde se encontraba la base militar estadounidense como parte de las reservas listas para combatir. Fue en Alemania donde el joven Elvis conoció al amor de su vida, Priscilla Beaulieu, quien contaba solamente con 14 años de edad y con quien contraería matrimonio el día 1 de mayo de 1967, para después concebir con Priscilla a su única hija, Lisa Mary Presley, nacida exactamente 9 meses después del matrimonio entre sus padres. Sin embargo, volviendo a los años 50, aún estando en el ejército, un duro golpe para Presley llegó cuando su madre Gladys falleció el 14 de agosto de 1958, algo completamente devastador para el joven de Memphis. Sin embargo, es durante ese mismo mes, el día 29 de agosto de 1958, que nacía Michael Joseph Jackson, en un modesto lugar conocido como Gary, Indiana, siendo el octavo de 10 hijos de la pareja conformada por Catherine y Joseph Jackson. Desde una edad muy temprana, el pequeño Michael demostró interés por la música, bailando y cantando al ritmo de artistas como James Brown o Sammy Davis Jr. La gran aventura de Michael Jackson en la música estaba por iniciar. Por otro lado, para 1960, el ya consolidado mega estrella mundial Elvis Presley regresaba del servicio militar completamente intacto y con su popularidad más a tope que nunca, ya que el haber estado en la Armada sirvió como un lavado de reputación para el joven Presley, pues ahora los adultos de la época tenían otro punto de vista acerca de él, percibiéndolo como un joven más responsable y disciplinado. Dicha popularidad fue aprovechada por los productores de filmes cinematográficos, quienes solicitaron que Elvis se enfocara en realizar más y más películas, todas ellas con una calidad de manufactura bastante cuestionable. Y a pesar de que cintas como El Rey Criollo de 1958 ya le habían brindado a Presley una presencia importante en el cine, posteriormente llegaron films como Kid Galahad, Girls, 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 Diversión en Acapulco, Viva Las Vegas y otra gran cantidad de películas calificadas como bastante regulares. Pese a lo anterior, en todas las cintas Presley cantaba, siendo esto la principal herramienta de atracción para los filmes, además de que sus discos continuaban vendiéndose bien. Sin embargo, un grupo inglés conformado por 4 jóvenes comenzaba a opacar la gran popularidad de Presley, definiendo e innovando el rock and roll. Los Beatles habían llegado para quedarse en el corazón del público y hacer historia en el mundo de la música. La irrupción de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr en la industria musical hacían lucir a Elvis un tanto pasado de moda. Los Beatles le estaban dando una dosis de su propia medicina y ahora ellos dominaban el mercado musical estadounidense. What do you think of the comment that you're nothing but a bunch of British Elvis Presley? Oh, it's not true. It's not true. Entonces, Elvis decidió suspender sus presentaciones personales y se centró más en la actuación. Por otra parte, Joseph Jackson había decidido formar un grupo integrado por sus hijos Jackie, Tito y Jermaine, uniéndose posteriormente Michael y Marlon en 1964. Los Jackson Brothers, más tarde conocidos como los Jackson 5, estaban listos para entrar de lleno en la música. Un año bastó para que en 1965 Joseph Jackson se diera cuenta del potencial talento vocal de su hijo Michael. Por lo anterior, este terminó compartiendo la voz principal de la banda con su hermano mayor Jermaine. Posteriormente, los hermanos Jackson ganaron un importante show de talentos locales, donde la voz del pequeño Michael fue lo que más había sobresalido.
Tiempo después, de 1966 a 1968, los Jackson 5 comenzaron una serie de presentaciones donde fungían como teloneros de artistas como Sammy Davis, Gladys Knight y Etta James, entre muchos más. Los hermanos Jackson también realizaban actuaciones en clubes nocturnos que incluían espectáculos de striptease y otros actos para adultos que eran muy frecuentes en aquellos sitios. Sin embargo, el grupo alcanzó más popularidad cuando en el mes de agosto de 1967 ganaron un concierto semanal de noche para artistas amateurs en el prestigioso Teatro Apollo ubicado en la ciudad de Nueva York. Tiempo después, en 1968, los Jackson 5 grabaron su primer sencillo titulado Big Boy para la compañía Steeltown Records, una discográfica de Gary, Indiana, su lugar de origen. Sin embargo, es también durante 1968 que Elvis Presley decide volver a los escenarios y realizar presentaciones en vivo, dándole a su carrera un segundo aire de popularidad. Se transmitió un programa especial de Elvis que se volvió histórico, recordando al mundo la clase de showman que era, modificando su estilo y sumando más éxitos y fanáticos a su legión. Todo lo anterior, mientras en Londres, los Beatles anunciaban su separación. Fue entonces que a Elvis Presley se le comenzó a llamar el rey del rock and roll, siendo la principal figura del mundo del entretenimiento en ese momento. Finalizando la década de 1960, Elvis decidió hacer un cambio en su personalidad artística. El rey del rock and roll comenzó a usar una vestimenta bastante llamativa y original. Se dejó crecer las patillas y sus enormes anillos y joyas comenzaron a ser parte de su estilo. También destacó el uso de lentes en sus apariciones públicas y comenzó a ganar peso. What about your image as a shy, humble country boy? Oh, I don't know what makes them think that. This gold belt Durante el año de 1972, Presley se presentó en el Madison Square Garden, donde los críticos más exigentes de la Gran Manzana lo calificaron como un auténtico maestro en el escenario, una máquina pulida de entretenimiento y perfectamente sincronizada. Más tarde, el disco de su concierto en el Madison Square Garden salió al mercado, vendiendo 1 millón de copias, cimentando a Presley como un éxito completo y seguro. Los discos de oro y platino, por sus altas ventas, eran algo frecuente para el rey del rock and roll. La fama, el dinero y el éxito eran parte de la vida de Elvis durante este tiempo, quien no solo era popular en los Estados Unidos, Presley se había ganado al público de todo el mundo. Sus presentaciones en directo eran sinónimo de llenos absolutos. Tal fue el grado de su éxito que se acredita a Elvis Presley como el responsable del resurgimiento de Las Vegas en los años 70, llenando enormes hoteles y convirtiendo sus jornadas en la ciudad del pecado en actuaciones legendarias. Pese a ello, su ajetreada agenda llena de presentaciones resultaron en que Presley no pisara los estudios de grabación. Por lo anterior, su carrera durante este tiempo estuvo compuesta por la venta de sus discos en vivo, pero lanzar un nuevo material era algo que no estaba en sus planes, sin mencionar que estos shows comenzaron a afectar la salud de Elvis. En contraste, sus finanzas estaban mejor que nunca, y su fortuna había crecido enormemente. Desde hacía tiempo, el rey del rock and roll había adquirido en Memphis su lujosa residencia conocida como Graceland, sitio que se convirtió en su hogar junto a Priscilla y a su pequeña hija Lisa. Sin embargo, las ausencias, los amoríos y otros gajes del oficio en la industria del entretenimiento por parte de Elvis desencadenaron en que Priscilla solicitara el divorcio a Presley el día 9 de octubre de 1973, comenzando así un fuerte derrumbe emocional del cual se dice Elvis Presley jamás pudo superar por completo. Pese a ello, los premios y reconocimientos eran abundantes en la vida de Elvis, pues se trataba del más grande vendedor de discos del momento, y a su vez, del artista norteamericano más popular e importante en el mundo. Hacía unos meses atrás, en enero de 1973, el rey del rock and roll había realizado un concierto especial, Aloha desde Hawái, transmitido en vivo a todo el mundo y sintonizado por 500 millones de espectadores. En una entrevista llevada a cabo poco antes de la transmisión del concierto, se pudieron notar signos de depresión y cansancio en Elvis, al cual se le había ordenado bajar de peso para el espectáculo, perdiendo más de 10 kilos en tan solo 3 semanas, algo que lo hizo lucir un tanto desanimado y deteriorado.
I exercise every day. I vocalize every day. I practice if I'm working or not. So I just try to stay in shape all the time. Sin embargo, Elvis Presley comenzó a engordar nuevamente, desorden que fue atribuido a los excesos que acompañaron sus años de gran éxito. Su organismo estaba acostumbrado a estar activo durante la noche debido a sus presentaciones, y durante el día el rey del rock and roll se apoyaba en píldoras para dormir y de esa manera poder descansar. Por otro lado, los Jackson 5 ya habían firmado un importante contrato con Motown Records desde hacía 1969, y sus primeros 4 sencillos, I Want You Back, ABC, The Love You're Safe y I'll Be There habían llegado al puesto número 1 en el Billboard Hot 100. Con el dinero obtenido por las ventas, desde el mes de mayo de 1971, la familia Jackson se había podido mudar a una gran casa en un terreno de 2 acres ubicado en Encino, California. El éxito de la agrupación era enorme, sobre todo si tenemos en cuenta que para los artistas afroamericanos abrirse camino hacia el éxito era algo más complicado en ese tiempo. Sin embargo, el carisma y el talento, sobre todo del pequeño Michael, fueron arrolladores ante cualquier prejuicio. Más tarde, la revista Rolling Stone describiría al joven Michael como un prodigio, con abrumadores dones musicales, que rápidamente surgía como la principal atracción y cantante principal. Los Jackson 5 se habían ganado el corazón y la admiración del público, incluyendo la de Lisa Mary Presley, la pequeña hija del rey del rock and roll. Es durante el día 26 de mayo de 1974 que el ya establecido rey del rock and roll se encontraría de frente con el futuro rey del pop, quien asistió junto a sus hermanos a uno de los clásicos espectáculos de escena de Elvis, quien los presentó a su audiencia, ya que los hermanos se encontraban entre el público en el Sahara Hotel. El rey del rock and roll amablemente los llamó uno de los grupos más populares y luego pidió que se encendieran las luces del lugar para que su público pudiera verlos. Los Jackson 5 tenían programado actuar también en el hotel la noche siguiente. There's a group in the audience, ladies and gentlemen, that I know you'd like to meet. It's probably one of the highest groups around. And they're really fantastic. And they just came in the show, and they're not down here anywhere, but they are in here, the Jackson 5. Turn the house lights up, ladies and gentlemen. Hey, fellas. I see you. There you go. Yeah. You're really great, fellas. You're really great, ladies and gentlemen. They open here tomorrow night, so if you get a chance, come in and see them. Tiempo después, en el año 2013, el más grande de los hermanos Jackson, Jackie, reveló más detalles acerca de uno de sus encuentros con el rey del rock and roll al medio USA Today. Recuerdo a Elvis, era el tipo más agradable. Él siempre traía a su hija Lisa a nuestros espectáculos todo el tiempo. Así fue como Michael la conoció. Elvis se quedaba parado muy atrás mientras su hija se sentaba al frente. Una vez estaba subiendo al elevador en el MGM Grand Hotel en Las Vegas y me estaba yendo por la parte de atrás porque tenía otra actuación que hacer. Cuando Elvis iba a alguna parte, tenía un ejército con él, por lo que sus guardias de seguridad no sabían quién era yo y estaban a punto de echarme del ascensor. Elvis dijo: espera, ese es un Jackson, no lo eches, déjalo aquí. Los hermanos Jackson estaban en la cima de las listas y pudieron presumir que contaron con la atención del rey del rock and roll, algo que era un efecto del gran y prometedor futuro que les esperaba, sobre todo a su vocalista Michael Jackson. Contrario a lo anterior, el futuro de Elvis Presley no era seguro. Se comenta que Elvis era ya compulsivo para comer y que incluso comenzó a ingerir más alcohol, algo que solo agravó su situación, sumado al consumo de píldoras prescritas por médicos para dormir y adelgazar, y a su depresión originada principalmente por la separación de su esposa e hija, resultaron en la afección de su desempeño en los escenarios, donde en ocasiones lucía distraído y fuera de sí. Deprimido y enfermándose constantemente, Elvis Presley se involucró sentimentalmente con la joven Ginger Alden, a quien le propuso matrimonio tan solo 2 meses después. Para el año de 1977, el cantante sufría de diversas enfermedades como glaucoma, hipertensión arterial,
daños en el hígado y megacolon. En todas ellas, Presley presentaba un reporte médico grave, desencadenado muy posiblemente por el consumo excesivo de drogas. De acuerdo con su médico de cabecera, el Dr. George Nichopoulos, Presley sentía que al obtener las drogas de un doctor no era el adicto común de siempre que salía a la calle a conseguirlas. El día 16 de agosto de 1977, Elvis Presley, el rey del rock and roll, fue hallado sin vida por su novia Ginger Alden en el baño de su residencia Graceland. Elvis moría. Sin embargo, el mito nacía. Las semanas siguientes a su fallecimiento, la venta de sus discos se disparó insólitamente, y el presidente de los Estados Unidos en ese entonces, Jimmy Carter, ofreció una declaración en la que dijo que Presley había cambiado para siempre el rostro de la cultura popular estadounidense. El funeral de Presley tuvo lugar en Graceland el día jueves 18 de agosto de 1977. Además, un aproximado de 80,000 personas participaron en la procesión hacia el cementerio de Forest Hill, donde Presley fue enterrado al lado de su madre. Entre 1977 y 1981, 6 sencillos de Elvis lanzados de manera póstuma se convirtieron en un éxito en 10 países, y para 1982, Graceland, la mansión del rey del rock and roll, se abrió al público, atrayendo a más de 500,000 de visitantes al año, siendo la segunda casa más visitada en los Estados Unidos solo después de la Casa Blanca, además de ser declarado Monumento Histórico Nacional en el año 2006. Pese a que después de su fallecimiento, la leyenda de Elvis Presley estaba más vigente que nunca, regresando a finales de los años 70, Michael Jackson había filmado la versión afroamericana del Mago de Oz, donde se relacionó más con el productor Quincy Jones, con quien acordó producir su próximo álbum solista, Off the Wall, disco que contenía colaboraciones de artistas como Stevie Wonder y el ex Beatle Paul McCartney. Off the Wall fue el primer álbum en solitario que generó 4 éxitos en los 10 mejores en Estados Unidos: Off the Wall, She's Out of My Life y los sencillos Don't Stop Till You Get Enough y Rock With You. El álbum finalmente terminó vendiendo más de 20 millones de copias en todo el mundo, siendo un éxito absoluto y permitiéndole a Jackson evolucionar de niño estrella a un ídolo juvenil internacional. Sin embargo, un éxito aún mucho mayor vino con el siguiente álbum de Jackson, Thriller, lanzado a finales de 1982 y que terminó vendiendo más de 65 millones de copias en todo el mundo, cifras que lo terminaron convirtiendo en el álbum más vendido de todos los tiempos. El disco encabezó la lista Billboard 200 durante 37 semanas y estuvo entre los 10 primeros de los 200 durante 80 semanas consecutivas. Fue el primer álbum en tener 7 sencillos top 10 en el Billboard Hot 100, incluyendo Billie Jean, Beat It y Wanna Be Starting Something. Thriller también le valió a Jackson la obtención de 7 premios Grammys de 8 que ganó durante su legendaria aparición en la entrega de 1984. Sin embargo, los logros de Michael Jackson apenas habían iniciado. Tan solo un año atrás, el rey del pop realizó una electrizante actuación durante el especial de televisión Motown 25, donde mostró a más de 50 millones de espectadores su dotada habilidad para la danza, y donde su legendario moonwalk se ganó la admiración de personajes como Fred Astaire. Durante principios de los años 80, Michael Jackson se apoyó en la realización de videos musicales que ofrecían una calidad cinematográfica al público, con los efectos especiales más sofisticados de la época, dirigidos por directores de renombre, y donde su videoclip, Thriller, se convirtió en toda una revolución para la industria musical, desencadenando en que Jackson fuera el primer artista afroamericano en ser transmitido con regularidad por el canal MTV, traspasando cualquier barrera racial de entonces. En diciembre del año 2009, la Biblioteca del Congreso estadounidense seleccionó el video musical Thriller para su inclusión en el Registro Nacional de Cine como un tesoro cultural. El planeta había caído ante la voz y la danza de quien muchos llamaron un digno sucesor y competidor serio para Elvis Presley. Pese a su espectacularidad como showman e imán de masas, el trabajo altruista de Jackson también era sobresaliente. El día 14 de mayo de 1984, Michael fue invitado a la Casa Blanca para recibir un premio del presidente Ronald Reagan por su apoyo a organizaciones benéficas que ayudaban a personas a superar el abuso de alcohol y drogas. Para 1985,
el rey del pop escribió la mayor parte del himno humanitario We Are the World, junto al músico Lionel Richie. El tema fue grabado con la colaboración de múltiples artistas populares del momento, que incluían nombres de la talla de Ray Charles, Bob Dylan y Bruce Springsteen. La canción logró ganancias de $63 millones, las cuales fueron donadas para el alivio del hambre en Etiopía, y se convirtió en el sencillo caritativo más vendido de todos los tiempos, con más de 20 millones de copias vendidas. La revista Time describió la influencia de Jackson en ese momento como estrella de discos, radio, video de rock, un equipo de rescate de un hombre para el negocio de la música, un compositor que marca el ritmo durante una década, cantante que atraviesa todos los límites del gusto y el estilo y el color también. Por su lado, la revista The New York Times escribió que, en el mundo de la música pop, está Michael Jackson y después están todos los demás. En 1984, el crítico pop de la revista Time, Jay Cooks, escribió que Jackson es el artista más grande desde los Beatles. Él es el único fenómeno más popular desde Elvis Presley. Él es el cantante negro más popular de la historia. Era una realidad. Michael Jackson se había convertido en el artista más importante e influyente desde Elvis Presley, y su reinado en el mundo de la música apenas comenzaba. Finalizando los años 80, los escándalos para el ahora nuevo gobernante de la industria musical mundial no hicieron más que aumentar la palidez en su piel debido a un padecimiento conocido como vitiligo, y el notable cambio en su apariencia le brindaron a Jackson una cobertura mediática sin precedentes. La popularidad del rey del pop había entrado en órbita, pero ¿qué clase de artistas podían haber inspirado a Michael Jackson? El rey del pop nunca se guardó los nombres de las personas más influyentes para su carrera artística, citando nombres de cantantes como James Brown, Sammy Davis Jr., Fred Astaire o Jackie Wilson, por mencionar algunos. Sin embargo, una de sus canciones, This Place Hotel, también conocida como Heartbreak Hotel, parecía ser una clara referencia al tema que Elvis Presley popularizó tiempo atrás. Jackson decidió aclarar de una vez por todas si el rey del rock and roll había sido una figura inspiradora para él, y en su autobiografía Moonwalk mencionó lo siguiente: "Juro que Heartbreak Hotel fue una frase que salió de mi cabeza, y no estaba pensando en ninguna otra canción cuando la escribí. La compañía discográfica lo imprimió en la portada como This Place Hotel, debido a la conexión con Elvis Presley". Posteriormente, Jackson reveló que Elvis no fue una inspiración para él, diciendo: "A pesar de lo importante que era para la música, tanto para negros como blancos, simplemente no fue una influencia para mí. Supongo que era demasiado pronto para mí. Tal vez fue el tiempo más que cualquier otra cosa". Para 1987, Michael Jackson publicó su esperado álbum Bad, producción que fue de un gran triunfo comercial. De este disco se desprendieron 7 sencillos exitosos, de los cuales 5 de ellos, I Just Can't Stop Loving You, Bad, The Way You Make Me Feel, Mine in the Mirror y Dirty Diana, alcanzaron el primer puesto en el Billboard Hot 100, estableciendo así el récord de más sencillos en el número 1 de un mismo álbum, además de que Jackson se volvió a apoyar en innovadores cortometrajes para aumentar las ventas de su nuevo disco, destacando videoclips como Bad, dirigido por Martin Scorsese, Smooth Criminal y The Way You Make Me Feel. Además, la primera gira en solitario de Michael Jackson llegó cuando presentó al mundo su enorme Bad World Tour. La gira constó de 123 conciertos y obtuvo una recaudación de $125 millones, con una audiencia de 4,4 millones de personas, convirtiéndose así en una de las giras musicales más exitosas de la historia. Es también durante 1987 que Michael Jackson escribió unas cartas que recientemente salieron a la luz. En ellas, el rey del pop reflexionó sobre los problemas raciales que continuaban afectando al mundo y a la industria musical, expresando lo siguiente: "Los hombres blancos siempre marcaron las páginas de la historia de la música. Han puesto a los blancos por encima de los negros. Elvis Presley nombrado el rey del rock and roll, Springsteen como el jefe y los Beatles como los mejores. Esos chicos eran buenos músicos, pero no mejores cantantes ni bailarines que los negros. Elvis no es el rey, y le mostraré a Springsteen quién es el jefe. Voy a cambiar esto ahora con el poder de mis canciones y bailes. Quiero a los blancos, a los negros, a todas las razas. Quiero lo que es justo. Ahora es el momento de mi reinado.
Quiero que todas las razas se amen como si fueran una sola. El rey del pop observó el masivo éxito de su álbum Bad, que terminó vendiendo 34 millones de copias mundialmente. Para marzo de 1988, Michael compró una finca ubicada en California para construir allí su famoso y lujoso rancho Neverland, que contaba con atracciones y un cine. Para 1991, Jackson publicó su álbum Dangerous, que terminó convirtiéndose en uno de los discos más vendidos de la historia con 32 millones de copias vendidas a nivel mundial. Canciones y videoclips extremadamente sofisticados no pudieron faltar, destacando los temas Black or White, Remember the Time y Heal the World. Esta última sirviendo como inspiración para que Jackson creara la Heal the World Foundation, organización benéfica que se proponía a luchar contra los problemas ecológicos y apoyar a los niños necesitados de todo el mundo. Todo ello, respaldado con las recaudaciones que su gira mundial Dangerous ofreció. El tour inició en 1992, recaudó un total de más de $100 millones y congregó a millones de espectadores a través de 69 conciertos. El tour finalizó en 1993 y fue también a principios de ese año que Jackson ofreció una de sus actuaciones más aclamadas durante el show de medio tiempo del Super Bowl número 27. Esta celebración fue seguida en directo por más de 133,4 millones de espectadores solo en Estados Unidos. El espectáculo de medio tiempo de Michael Jackson provocó una tendencia en la contratación de artistas y personajes famosos por parte de la NFL para la diversión en los intermedios del Super Bowl, y es recordado como el mejor show de medio tiempo en la historia del evento. Sin embargo, no todo fue éxito para el ya establecido rey del pop. Michael Jackson había sido acusado de cometer supuestos abusos contra un menor, algo que finalmente se solucionó con una compensación económica por parte del cantante hacia sus acusadores, algo que manchó y deterioró la imagen de Michael Jackson para siempre, quien se sumergió en una profunda depresión y se embarcó en una grave dependencia por los analgésicos que le habían recetado inicialmente para aliviar los fuertes dolores que padecía debido a un accidente donde se había quemado gravemente el cuero cabelludo ocurrido en 1984. Al año siguiente, Michael Jackson intentó dejar atrás todos los escándalos que se hicieron a raíz de su mediático juicio durante 1993. Sorprendiendo al planeta entero cuando en el mes de mayo de 1994 se casó con la hija y única heredera de todos los bienes del rey del rock and roll, Lisa Marie Presley. Michael y Lisa habían contraído matrimonio en República Dominicana y lo mantuvieron en secreto durante 2 meses. Sin embargo, ya como marido y mujer, el rey del pop y la hija del rey del rock and roll asistieron acompañados por Priscilla a un homenaje realizado a Elvis Presley, tributo que se vio amenazado por la celebridad de Jackson y el escándalo mediático que el recién formado matrimonio provocaba. A pesar de que la pareja lucía enamorada, su amor no convenció a todos y se especuló con fuerza que la boda de ambos cantantes era solo una estrategia publicitaria. Just think, nobody thought this would last. Sin embargo, el matrimonio terminó por divorciarse 20 meses después. Durante 1995, Michael Jackson continuó con su trabajo artístico publicando su álbum doble History, donde canciones como Scream, They Don't Care About Us, You Are Not Alone y Earth Song gozaron de una destacada popularidad. History llegó al puesto número 1 del Billboard 200 y vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose así en el disco doble más vendido de todos los tiempos. Para septiembre de 1996, el rey del pop se embarcó en su exitosa gira mundial History. Jackson realizó 82 conciertos en los 5 continentes, abarcó 35 países y 58 ciudades con una asistencia de más de 4,5 millones de personas, y recaudó un total de $165 millones, convirtiéndose en su gira más exitosa en términos de índices de audiencia y en una de las giras musicales más exitosas de la historia, así como la más exitosa por parte de un artista solista masculino en ese momento. Fue también durante 1996 que Jackson volvió a sorprender a la opinión pública al volver a contraer matrimonio ahora con la enfermera Debbie Rowe,
con quien Michael tuvo a sus hijos Prince y Paris Jackson. Sin embargo, la pareja se divorció en 1999 y ella le otorgó la custodia de ambos niños al cantante. Pese a lo anterior, poco antes de que su gira mundial History culminara en octubre de 1997, Michael publicó su disco Blood on the Dance Floor, History in the Mix, un álbum compuesto por 5 canciones nuevas y 8 remezclas procedentes de su disco anterior History. El álbum vendió 7 millones de copias en todo el mundo y se convirtió en el álbum de remezclas más vendido de la historia. Cuando el nuevo milenio llegó, Michael Jackson publicó su álbum Invincible, disco que terminó vendiendo más de 8 millones de copias en todo el mundo en ese entonces, cifras impresionantes, pero percibidas como un fracaso comercial para los números que acostumbraba a manejar el rey del pop. El relativo poco éxito del disco es algo que se le ha atribuido a una conocida disputa que tuvo Michael Jackson con su discográfica Sony. Para el año 2002 nació el tercer hijo de Jackson, conocido como Blanket, y fue durante este año que Michael decidió hablar públicamente acerca de los problemas raciales en la industria musical, y no dudó en mencionar a Elvis Presley como ejemplo de una figura que siempre estuvo por delante de los afroamericanos injustamente. Are very important, but if you go to the bookstore down the corner, you won't see one black person on the cover. You'll see Elvis Presley. You'll see the Rolling Stones. But where are the real pioneers who started it? Otis Blackwell was a prolific, phenomenal writer. He wrote some of the greatest Elvis Presley songs ever. And this was a black man. He died penniless. And no one knows about this man. They didn't write records and started all over the world. And I met his daughter today and I was so honored. To me it was on the same level of meeting the Queen of England. The minute I started breaking the all-time record in record sales, I broke Elvis's records, I broke Beatles' records. The minute it became the all-time best-selling albums in history in the Guinness Book of World Records, overnight they called me a freak, they called me a homosexual, they called me a child molester. They said I tried to bleach my skin. They made everything to turn the public against me. This was all complete conspiracy. You have to know that. I know my race. I just look in the mirror. I know I'm black. A pesar de los escándalos que rodeaban su imagen, Michael Jackson era ya el artista más popular y más grande de todos los tiempos, con un estatus de auténtica leyenda musical viviente e ícono de la cultura popular, por lo que muchas personas no tardaron en comparar su trayectoria con la de Elvis Presley. Durante una entrevista de radio, la ex esposa de Jackson e hija del rey del rock and roll, Lisa Marie Presley, reveló detalles acerca de la ocasión en que Michael Jackson conoció a su padre Elvis Presley. Did your dad ever meet Michael? I believe when they were younger. He was younger. When we were younger. I met him when I was 5. Jackson 5 and my dad were both playing. It was the Hilton and the Jacksons were playing down the way, and I think at some point they met. Because I went to the Jackson 5 show at 5, and I think they went to meet his show, something, when he was little. Durante los siguientes años, los escándalos para Michael Jackson estaban lejos de terminar, pues el cantante había sido acusado nuevamente por abusar de un menor. El juicio se inició el 31 de enero de 2005, en Santa María, California, y fue el día 13 de junio de ese mismo año
que el cantante fue declarado inocente de todos los cargos, sin haber pagado ni un solo centavo. El rey del pop salía del juzgado como un hombre inocente, después de una exhaustiva investigación que incluía al FBI y quienes no hallaron pruebas que pudieran incriminar al artista de lo que se le acusaba. Pese a su victoria, la imagen del rey del pop nunca estuvo limpia de las acusaciones que enfrentó, y las depresiones eran fuertes en él, así como el consumo de analgésicos y medicinas prescritas por médicos, algo similar a lo que le ocurrió a Elvis Presley en su momento. Para el año 2009, Michael Jackson anunció su regreso a los escenarios mediante una serie de 50 conciertos en Londres que formarían parte de su gira This Is It. Randy Phillips, presidente y jefe ejecutivo de AEG Live, agencia encargada de llevar a cabo la gira, dijo que solo las primeras 10 fechas habían recaudado aproximadamente 50 millones de libras. Jackson ni siquiera había regresado y ya había establecido un nuevo récord con la venta de entradas más rápida de la historia. Sin embargo, todo se detuvo en la mañana del 25 de junio del año 2009. Michael Jackson fallecía por un paro cardiorrespiratorio en su mansión alquilada en Holmby Hills, y al igual que con Presley en su momento, el presidente de los Estados Unidos en turno en ese entonces, Barack Obama, ofreció una declaración en la que envió sus condolencias a la familia Jackson. Después de realizar su autopsia, los médicos del Instituto Forense de Los Ángeles aseguraron que la muerte de Jackson había sido provocada por una intoxicación de propofol, un fuerte analgésico suministrado por su doctor Conrad Murray. Para el día 7 de julio del año 2009, 2.500 millones de personas fueron testigos del funeral público del rey del pop en el Staples Center de la ciudad de Los Ángeles, superando a los funerales de Elvis Presley en 1977, que congregó a 80.000 personas, y al de Diana de Gales en 1997, al que asistieron 230.000 espectadores en el Hyde Park de Londres, convirtiendo el funeral del rey del pop en el acontecimiento más visto en la historia. Posteriormente, Lisa Marie Presley habló de Michael en una entrevista con la presentadora Oprah Winfrey, un año después del fallecimiento del artista, donde reveló la preocupación que Michael tenía acerca de terminar como su padre Elvis, algo que al final fue el mismo escenario, repitiéndose lo sucedido el 16 de agosto de 1977 con el rey del pop, en palabras de Lisa. You said earlier that the universe, God, you don't understand, is trying to teach you something, obviously, because of the parallels between your father, Elvis Presley's life, and Michael Jackson's life. Now, with over a year after Michael's death and 33 years since your father passed, what do you think the lesson is for you? I feel really alone in that I've gone through this with these incredible people like this. And I feel really honored at the same time. I thought it was interesting when you wrote the blog the day after Michael Jackson's death. You titled the blog, He Knew. When I was watching the footage of the ambulance backing out of the driveway, and I went back to this conversation that I had with him at Neverland in the library. We were sitting by the fire, and he was telling me that he was afraid that he was going to end up like my father. You know, he was always asking me about when he died and how it happened and when it happened and where. And Michael was always asking you about your father. Yes. Mm-hmm. And he said, I feel like I'm going to end up the same way. And did you say why? Yeah. I was like, what are you talking about? And I don't understand. Down to the play-by-play incident was identical. El mito y la inmortalidad de Michael Jackson se acentuaban con su partida, uniéndose a un selecto club conformado por las figuras más importantes e influyentes en el planeta, donde por supuesto, Elvis Presley también figura. El rey del pop y el rey del rock and roll, los artistas solistas más exitosos de toda la historia. Y para la fecha de publicado este video, tanto los datos del medio Chartmasters, así como los de la compañía Recording Industry Association of America, coinciden en que Michael Jackson es el artista con más ventas de toda la historia, y seguido de él, Elvis Presley, lo que los convierte en los artistas solistas más grandes de todos los tiempos, ambos gobernantes totales de la música global y reyes absolutos de sus propios mundos.
Graceland por parte del rey del rock and roll y Neverland por parte del rey del pop. Sitios donde podían encontrarse con su anhelada privacidad y huir por un momento de la masiva fama sin precedentes con la que contaban, con sus éxitos y sus sombras, ni blancos ni negros, ambos revolucionarios que traspasaron cualquier barrera racial con sus enormes talentos, cambiando la vida de millones de personas que aún hoy en día los recuerdan con un enorme cariño y sin importar cómo dejaron este mundo, lo cierto es que nos obsequiaron uno nuevo.